Bienvenidos, hermanos. Todos los felices con Cristo digan amén. Pueden sentarse. Un gusto estar reunidos en la casa del Señor. Quiero hacer una invitación. Ojalá que seamos obedientes. El Señor está cada día añadiendo más personas a este lugar. Quiero invitar a los que están atrás que nos acerquemos un poquito enfrente y vayamos por fe dejando el lugar, porque la casa se va a llenar muy pronto. ¿Dicen amén? Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes este día. Cantamos tantos coros, himnos que declaran las verdades de Dios, su palabra, y son cánticos. Son letras nuevas que Dios ha dado, que nos ha dejado en su palabra. Nos ha borrado las canciones antiguas, las canciones de Egipto, dicen amén. Y hoy tenemos canción nueva. Y por eso cantamos y alabamos al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que están por fe ya. Al moverse, usted está diciendo, aquí está mi lugar para alguien más. Qué bien, gracias al Señor. Hay algo que el Señor encargó mucho al pueblo de Israel desde la antigüedad, y fue precisamente que tuvieran cuidado de los extranjeros que se allegaban al pueblo de Israel, y les dio encomiendas, y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, específicamente con el pueblo de Israel. Tengo una lectura en el capítulo 146 de los Salmos y el verso 9 que dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y solo quiero dedicar esta escritura para seguir orando por todos nuestros hermanos y amigos, que algunos han tenido que empezar a moverse, pero tenemos un Dios todopoderoso, dicen amén, que Él desde tiempos antiguos, y no solo el extranjero, en esta escritura de Salmo 146, verso 9, el Señor está declarando su justicia, y su justicia tiene que ver con guardar. Hay tres grupos: extranjeros, huérfanos y la viuda. ¿Dicen amén? Amén. Cuidados de Dios. ¿Cuántos dan palmas al Señor por ello? Dele gracias. Seguimos orando porque esa protección divina es de parte del Señor para su pueblo. De hecho, les tengo buenas noticias. Aquí ahorita mismo en estas bancas todos somos extranjeros, porque nuestra ciudad no está aquí, está allá. Al principio leía al hermano que él ha ido a preparar lugar para nosotros, amén. Así que sépalo que vamos de paso, y mientras estamos aquí, levantemos el nombre de Cristo en alto, dicen amén. Con nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, y siempre su nombre será exaltado. Cuando la gente pregunta quién es un creyente, con razón. Dice las gentes, yo sabía, le notaba algo, ¿verdad? Algo está pasando con esta vida. Es lo que sucede con los creyentes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Muy bien, quise dedicar esta escritura y seguir orando, porque el planeta entero, hermanos, está sufriendo cambios terribles. Todos los días oímos las noticias, en todo el planeta, moviéndose gente de un lado al otro. La situación es triste, pero es más grande nuestro Dios, dicen amén. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Dele palmas porque Él es el Señor de todo. Sí, Señor, a ti la gloria. Muy bien, quiero continuar el tema que estábamos tratando la semana pasada, y vamos a seguir hablando de algunos personajes que aprendieron a conocer la voz de Dios.
Estuvimos hablando de la familia de Lázaro, Marta, María, y nos dimos cuenta que el Señor al llegar a aquella casa, una mujer le recibió, pero se ocupó en otras cosas, mientras que María, su hermana, inmediatamente se sentó a los pies de Jesús y escuchó. No se quería perder la voz de Dios. Les di algunas escrituras donde vemos a María más tarde buscando a Jesús. Una vez que tú has oído su voz, que reconoces su voz, tú le buscas. Cuando él fue invitado a aquella casa de aquel hombre político, Simón, era una fiesta privada invitada. Sin embargo, esta mujer ya no perdía oportunidad. Donde ella viera a Jesús o supiera que Jesús está, ella tenía que acercarse. Sabía que de aquella voz venía bendición, consuelo, fortaleza. ¿Dicen amén? Por eso la encontramos allí y que maravillosamente ella se adelantó para perfumar, para poner ese perfume a los pies de Jesús, prepararlo aún para la misma muerte. Dios usó su acción de mostrarse a sus pies. Hay maravillosa enseñanza en esta mujer María. Quiero invitarlos a pensar qué es lo que encontró María a los pies de Jesús. Encontró un momento privado a solas con el Señor. Mire, acabamos de cantar todos y es glorioso. ¿Cuántos se gozan cantando juntos? Amén. Claro que sí. En la reunión del pueblo nos regocijamos, ¿verdad? Es importante, pero esta tarde quiero invitarles a continuar y llamar la atención que no solo en el grupo, con la música, con el ruido que hacemos todos de alabanza, adoración a Dios, y que es correcto, pero no solo allí en ese momento está Dios. Quiero invitarlos a buscar la voz de Dios en lo individual, en la privacidad, en el momento donde cada uno puede encontrar esa voz del Señor. Jesús mismo nos da el ejemplo. Usted lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan y va a encontrar que el Señor más de una vez se retiró de sus discípulos. Levante su mano si alguien ha leído esto. Él se apartaba a solas para orar. ¿Verdad que sí? Entonces vemos el ejemplo en él. Si él mismo buscaba estar a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Entonces, vuelvo a repetir, guardemos la línea de pensamiento. Y no pensemos que este mensaje está contra el ruido de los cultos o contra los instrumentos. No, imagínense, yo soy músico, me encanta la música para entregarla al Señor. Pero aún así, debo de entender que necesito privacidad, un momento de silencio, un momento donde no haya más que usted y Dios, yo y Dios, para buscar, oír su voz. Hoy usted y yo la podemos oír a través de su palabra. Amén. Cuando usted y yo abrimos la palabra, hay que rogarle, Señor, ¿qué tiene para mí? Y lea, medite, guarde silencio y escuche la voz de Dios en su palabra. Él mismo dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir dichoso? Expliqué la semana pasada que este niño fue llevado a un concierto de orquesta y pues estuvo bonito. El padre le pregunta, ¿te gustó el sonido de la orquesta? ¿Qué es eso? El sonido de la flauta, ¿qué es eso? Es que el niño no conocía. El niño necesitaba haberle dicho al papá, mira, aquí está esta flauta, vamos a tocarla, ¿oís el ruido? Entonces el niño hubiera oído. Nosotros recordamos ciertos sonidos que oímos, ¿sí o no, hermanos? En mi familia, mi padre, cuando andamos así lejos o en el centro o a distancia, la manera de reunirnos era que él pegaba un silbido. Y todos sabíamos, papá está hablando. Y esto se vino a toda la familia hasta el día de hoy. Hay una señal que reconocemos, porque la oímos, la aprendimos. Espero que me esté entendiendo. Al niño había que enseñarle primero ese sonido. A ti y a mí hay que enseñarnos la voz de Dios para poderla reconocer en el bullicio de la vida. ¿Dice el amén? Ahora quiero invitarte a eso. Estamos viviendo en tiempos de mucho bullicio, de rapidez,
de todo. El microondas ha tomado un papel tremendo donde ha impactado hasta nuestras vidas y donde todos queremos, pero ya correr. Hay una actividad tremenda en la vida y yo te quiero invitar que tengamos el cuidado de detenernos y entender que no solo en el ruido de la alabanza, de la música, de los instrumentos está el Señor, que necesitamos estar a solas como María lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay diferentes situaciones. Y como dije la semana pasada, si Dios nos presta vida, aún el próximo domingo estaremos hablando de hombres que conocen la voz de Dios y que aunque es traída por siervos de Dios, la conocen si es de Dios o no. Porque también hay gente que habla en nombre de Dios y no es de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos la voz de Dios? Mire, con su palabra. Porque Él es un Dios que nos llama a una vida de verdad y de justicia. Alguien que te está hablando y profetizando en el nombre del Señor y te está tirando algo que es injusto, ten cuidado. Dios no lo hace así. Él es justo siempre. ¿Dice amén? Déjenme mostrarle a un personaje que usted y yo conocemos a través de años. Hemos oído historias, predicaciones, y esta historia la encuentra en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Le invito para que tome tiempo y lea este capítulo desde el verso primero y lo continúe hasta que usted vea que se cierra el panorama que nos muestra allí. Pero te quiero mostrar cosas importantes. Conocer la voz de Dios no implica que estaremos en un lecho de rosas. Conocer la voz de Dios es saber alabarle siempre y donde quiera que estemos. Por ejemplo, nuestro comportamiento durante toda la semana es un comportamiento de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. No en las 2 o 3 horas de culto, sino que esos adoradores buscan al Señor que durante la semana, mañana volvemos a nuestras tareas, trabajo, durante el día de lunes, cuidado con las cosas injustas donde no debemos participar. Nuestro testimonio, el buen trato con nuestra familia, esposa, con los hijos, nuestro cumplir y producir en nuestro trabajo para los patrones. Y porque muchos ingratos se van mucho al baño y tratan de que se acaben las 8 horas. Algunos hasta se quedan dormidos allí. Eso ya no adora al Señor. Dice que obedezcamos a los patrones, aún hasta los más poco bravos, ¿verdad? Porque hacemos nuestro trabajo como para Dios y no como para los hombres. Entonces, corre la semana y estamos cuidando nuestros labios, cuidando nuestro comportamiento. Y no estoy hablando de religiosidad, ni estoy hablando que vamos a salir el lunes ahí. Soy cristiano, aleluya, soy cristiano. Y no me muevo porque, ay, es pecado. No. Somos libres en Cristo. Somos gente sencilla, real, transparente. Pero te estoy hablando de una semana de comportamiento, nuestro trabajo, nuestros deberes, nuestro cumplimiento. Y eso está subiendo como un olor agradable a Dios, porque el conocimiento de su palabra es lo que está produciendo en nuestro diario vivir ese testimonio vivo. ¿Dicen amén? Entonces imagínate, corre el lunes, corre el martes y guardamos. Traemos el viernes y sábado un testimonio tremendo de adoración al Señor en comportamiento. Y cuando llegamos aquí, la media hora de música es poquita para las 40 horas que traemos ya de testimonio. Pero unido con lo poquito de alabanza y de adoración juntos, óigame, prende la mecha, sube el olor grato al Señor. Porque adorar a Dios no son 2 horas en el culto, es todos los días. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos adoradores hay aquí en espíritu y en verdad? Así que, aunque nos esforcemos por obedecer al Señor y estamos esforzándonos cada día, eso no estamos exentos de situaciones difíciles, aún por la misma causa.
Dice la Escritura, bienaventurados cuando hablan mal de nosotros mintiendo, ¿verdad? Y estamos hablando del Señor, compartiendo su palabra. Pero bueno, en el capítulo 19 de Primera de Reyes encontramos al siervo del Señor, el profeta Elías. Yo te invito a que lo leas en casa y lo que vas a encontrar es que Elías se enfrentó a los profetas de Baal. ¿Cuántos conocen la historia? La mayoría, ¿verdad? Hubo esfuerzos, sacrificios, donde ellos adoraron dioses, invocaron dioses que nunca respondieron. Y finalmente Elías viene y dice, bueno, ahora van a saber quién es Jehová Dios. Los que no han leído, lean y van a ver que hubo altares que levantaron los profetas de Baal y le rogaban a su Dios que nunca se presentó, ¿verdad? Y cuando Elías invocó el nombre del Señor y lo anunció, hoy conocerá quién es Jehová. Cayó aquel fuego del cielo, la respuesta de Dios. Y se lo dejo ahí para que usted lea en casa, solo le diré. Venció a los profetas de Baal y puso en alto el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Una mujer líder de aquel tiempo, Jezabel. Una mujer muy poderosa en su momento. Una mujer manejada por el mismo enemigo, por el maligno. Tiró una sentencia contra el profeta Elías y dijo, mañana a esta hora, Elías está muerto. Estaba molesta porque Dios había destruido a sus profetas y sus altares. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías cuando se te llega el mensaje? Hermano Moisés, mañana a estas horas me lo van a fusilar. Ya no dijo amén. Esa gloria a Dios se oyó bien bajito, ¿eh? ¿Cuántos me están entendiendo? Es que eso somos gente real. Ser cristianos y amar a Dios no significa que no sentimos las situaciones, la pobreza, el hambre, las lágrimas. Claro que sí, pero poderoso es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Eso marca la diferencia. Claro que Elías soy yo, ¿cómo que no? Ha habido quien ha dicho, Elías derrotó a los malvados Baales. Pero una mujer con palabritas lo hizo correr y hasta se mofan del profeta. No, sí, pero hay que ver que el diablo se presenta en forma de mujer y hasta de ángel. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que estaba real y es que sentenciado a muerte. Oiga, no, si eso no. Si mira, algunos quedáramos 3 días en el hospital y andamos asustados, ¿saldré de aquí o no saldré? Entre paréntesis quiero pedir oración. En este momento está mi nietecita Leila, que desde ya las últimas 24 horas está pasando bastante su salud en cuanto a su respiración. Ella no se puede comunicar, ella no puede ni siquiera tomar un pañuelo y sonarse sus narices. Es una niña que está por 24 años ahí, que es una bendición. Pero ha pasado todas estas noches muy difícil y sobre todo la noche pasada, pero estamos orando. ¿Se da cuenta? Ser pastor, ser ministro, ser cristiano, no estamos ausentes. Ahí está la vida, ahí están nuestras necesidades, pero también ahí está un Dios todopoderoso. No le pedimos conforme a nuestra necesidad, le pedimos conforme a sus riquezas en gloria. Que quiere decir fuente inagotable de toda bendición. ¿Cuántos van a orar por Leila? Oren por mi nieta, Dios les bendiga. Elías, oye, como ser humano se simbra y la misma Biblia dice, escapa por tu vida. Hay que escapar. Ahora, para aquellos que no han leído bien la Escritura, le quiero decir que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan va a encontrar, ya no les dije Génesis y Apocalipsis, ya consuélese, entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Usted va a encontrar, haga de cuenta que aquí en este escalón es un precipicio. Y Jesús estaba hablando con la gente y la multitud no le gustó lo que oyó, lo que el Señor dijo. Y lo empezaron a empujar.
Y el Señor, quiero imaginarme lo que el Señor viene así, mire, espero que no termine yo ahí abajo, ¿verdad? Y el Señor viene así, lea bien la escritura. ¿Sabe qué decía en la Biblia? Que lo querían despeñar. ¿Quién ha leído eso? Oye, pero es el Hijo de Dios. Pero tomó la condición de hombre para ponerse en tus zapatos y en los míos, dice la amén. Y cuando eso estaba a punto de pasar, yo les digo que el Señor hizo algo así como los trabajadores de la Merced en México. Ahí en el mercado andan todos apretados. El Señor lo hizo con permisito, con permisito. Y el Señor escapó de ellos. ¿Sabían eso? Amén. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Además Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Es decir, nadie tiene que andarme jaloneando. Esa es la condición que nosotros tenemos, el ser humano. Es la parte que nos toca vivir. Pero también tenemos el conocimiento de su palabra, pero por sobre todo el conocer su voz. Ahora bien, Elías sale huyendo y se va al desierto. Quiere escapar, sabe que lo van a matar. Y camina y camina y camina. Y lo que nos deja ver la escritura es que pues camina prácticamente todo el día a un desierto. Quizás ya agotado, agobiado, se sienta bajo un árbol y ahí está. Escúcheme bien. El cristiano, aunque esté pasando crisis y situaciones difíciles, porque alguien dijo, el cristiano no tiene estrés. Es al que más busca el diablo para ponerle estrés. Pero el Señor viene con el 3-4, ¿verdad? Para dar la victoria. Escuche bien, así, entristecido, así ya dado por muerto casi el hombre, se sienta y le empieza a hablar a la voz que él conoce. Sí, y hasta dice, ¿sabes qué? Basta ya, Señor. Mátame, mejor acábame. Mucha atención, Elías le está diciendo a Dios. Mire, Dios es tan paciente que lo está mirando ahí como usted y a mí, que más de una vez hemos dicho nosotros, quisiera morirme. ¿Alguien lo ha dicho? Más vale que tenga cuidado. Lo bueno es que el Señor no nos obedece a nosotros. La Biblia no nos muestra en este capítulo ni un pequeñito punto donde el Señor diga, sí, ahorita te voy a dar tu ponte quieto, ¿verdad? No, lo escucha. Dios es paciente. Pero vuelvo a repetirte, conocer la voz de Dios no significa que estamos exentos de situaciones y muy difíciles. Pero lo importante es que aunque te sientas como te sientas, vengas a hablar con quien debes hablar, a la voz que has oído, que has conocido. Y que aunque tu parte humana te dice, me quiero morir, quiero acabar con esto, se lo estás diciendo a Él, no a ninguna voz extraña. Venía tan cansado que se durmió después de quejarse con Dios. Quiero imaginarme que era una tarde, quizás a las 12 de la noche, estaba pero bien dormido, y llega el ángel de Jehová y lo toca. El hombro, en la cabeza, en el cuerpo, no sé, pero lo toca y lo despierta. Y le dice, levántate, come y bebe. Y voltea. Bueno, ya durmió, ya descansó. Pero dice que así, junto a su cabecera, hoy había llegado la cocina del cielo. El Uber del cielo, ¿cuántos dicen amén? Una torta cocida. Y con ascuas. Microondas del cielo, lo tenía calientito allí. ¿Qué le parece? Una torta no sancochada, cocida. Y aparte una vasija de agua. Y la palabra que usted va a encontrar ahí le dice, come, bebe, fortalécete. Óigame, ¿quién va a despreciar un lonche del cielo? ¿Qué le parece?
cocinado allá, porque pues ni modo que el ángel fue a cocinarlo por ahí al mejor restaurante de aquel tiempo, que ni había. No hay ningún argumento de Elías. Había caminado todo el día, triste, desesperado, con ganas de morirse. Imagínese el hambre, y después de dormir unas horas, el hombre comió. Dice la escritura que comió, bebió. ¿Y qué creen? No sé si a usted le pasa, pero hoy a mis 15 años yo como y me da sueño. ¿A quién le da sueño después de comer? Han igual de jóvenes que yo, mire. Fíjese, comió y bebió, y el ángel le dice, fortalécete. Y se durmió. Se volvió a dormir. Esa fue la segunda vez. A la mañana siguiente le vuelve a tocar el ángel y dice, levántate que el largo camino te espera. Es decir, la petición del principio, mátame, tus altares están destruidos, tus profetas muertos, yo solo he quedado, soy el único. Así nos sentimos muchas veces nosotros, ¿verdad? Nadie sabe lo que me está pasando a mí, yo soy el único. No, todavía hay muchos hombres y mujeres, familias que están pasando por situaciones difíciles. Elías se levantó, comió, bebió y se fue. ¿Sabes hasta cuándo le duró ese lonche, hermanos? Caminó 40 días y 40 noches y llegó hasta el monte Oreb, el monte de Dios. ¿Qué le parece? Escuche bien. Cuando conoces la voz de Dios, en este caso la voz de Dios llegó a Elías por el ángel. Y para aquellos que siguen estudiando la Escritura, quiero que sepa que en el Antiguo Testamento Cristo mismo era el ángel ya desde entonces. El Verbo. Se vislumbraba lo que él estaba haciendo. Tú vas a encontrar muchas escrituras que se habla el ángel de Jehová. La instrucción correcta, la dirección correcta. Vete. Y el hombre llegó. Óigame, si un día que corrió y con ganas de morirse, se durmió cansado, ahora ve al revés, sale cumpliéndose lo que dijo el ángel, come, bebe, fortalécete, porque largo camino te espera. Y aquí es donde se rompen las lógicas. Aquí es donde se obra lo sobrenatural, el poder de Dios, su palabra, dice el amén. Su fidelidad. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que tú fueres. Así que el hombre se mueve y sigue caminando. Imagínense, ahora no hay espacio. Camina todo el día, camina toda la noche. 40 y 40, ¿qué le parece? ¿Quién se anima a hacer el ejercicio conmigo? Nos vamos de aquí a Cuba andando, ¿qué les parece? A ver si llegamos. El hombre llegó al lugar. Y cuando tú termines de leer la Escritura vas a encontrar que el Señor le da instrucción una vez que llegó allí. Porque le dijo el ángel, vuélvete por tu camino, por el mismo camino. Y llega al monte de Oreb, al monte de Dios. Y cuando él está allí, recibe y retoma su instrucción. Pero quiero detenerte antes para llevarte al punto donde Elías en su caminar llegó a este monte, a las cuevas, a las montañas, y se metió en una cueva. Venía fortalecido, venía muy renovado, pero todavía tenía precaución. Se metió en una cueva. Y dice que ahí pasó la noche.
quiero invitarte a que pienses en esto. Estando allí, ahora le habla el Señor a él. Para nada el Señor le contestó lo que él pedía: mátame, quieren quitarme la vida, mejor tú. Para nada el Señor le toca ese tema. Con esto quiero decirte que hay muchas oraciones que el Señor no escucha ni escuchará cuando le pedimos que nos acabe, porque Él no vino a destruirnos, vino a darnos vida. ¿Dicen amén? Entonces, el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Eso lo encuentra usted en el verso 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes. En el verso 9, el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y no te vean, por favor, le habla por su nombre. La semana pasada leímos en Juan que el Señor habló del buen pastor y Él dijo: yo llamo a mis ovejas por su nombre, conocen mi voz y vienen. Hay una identificación entre el Señor y sus ovejas. ¿Dicen amén? Aquí el Señor le está hablando por su nombre. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dijo estas palabras: he sentido un vivo celo por Jehová, porque Israel ha dejado su pacto, ha derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le contesta y le dice en el verso 11: sal fuera y ponte delante de Jehová. Y Elías obedece, sale fuera de la cueva, a la puerta de la cueva. Y dice que en ese momento pasó un poderoso viento. Un viento, yo quiero que se imagine, un viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Hermano Enoch, ¿eres tú? Dios te bendiga. Levanta la mano, hijo. Este es un soldado que me acompañó a Cuba. Dios te bendiga, hijo. Hasta ahorita te reconocí, hijo. Y menciono esto porque llegamos a Cuba, había pasado el terremoto y la barda de ladrillos quedó en polvorín. Las bardas de bloque quedó hecho como si lo hubieran demolido, hermanos. Bardas completas de ladrillo y cemento. Arrancó las palmas del templo. Lo siento por los que vayan a ir, ya no van a comer cocos. Arrancó las palmas completas, con raíces. El árbol que golpeó a mi esposa, lo arrancó con todo y raíz. Estábamos mi esposa y yo platicando en el viaje anterior con ella, y cayó un aguacate, son de este tamaño, como de 1 kilo cada uno, enorme. Le cayó uno a mi esposa, la golpeó, y nos asustamos porque fue un golpazo. Pero después no lo comimos y ya no supimos nada. Sí. Qué bien que no nos enojamos, sino que nos lo comimos, ¿verdad? Porque no nos va a tocar otra vez esperar a que vuelvan a nacer. Ahí está acostadas las raíces. Es asombroso. ¿Qué menciono esto? Si nosotros hoy nos damos cuenta de lo que vemos, lo que oímos cada año, ¿dicen amén? Cuando dice que el viento que Elías presenció, un viento que partía los montes, las piedras, las peñas las partía. Oiga, estamos hablando de algo muy fuerte, ¿cuántos entienden? Nosotros lo vimos ahora como en un ejemplo pequeñito, pero ahí estaba barrido, la iglesia parecía un basurero completo, ahí todo el patio. Pero aquí hay algo importante. El Señor le quiso mostrar a Elías algo diferente. Lo llamó para que experimentara esto. Ignoró de hecho su queja. Tengo un celo por ti. Tu pacto ha sido olvidado, derribado tus altares, tus siervos profetas muertos, solo yo estoy aquí. Sal fuera. Y pasaba, dice, ese poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Lo que el Señor quiso mostrarle: mira, estabas allá con los Baales. Me hablaste, me pediste, me manifesté. Bajé fuego del cielo, consumí hasta los canales de agua, los bueyes y todo, porque yo tengo todo poder. Pero no solamente en todo ese estruendo está mi poder. Aquí está el viento, aquí está quebrando las peñas, todo. No estoy aquí. ¿Cuántos me están entendiendo?
Él es el que tiene el poder, dicen amén. Los vientos le obedecen. Después de esta experiencia, dice que estaba después del viento un terremoto. Ayer nos dio un sacudón el terremoto en Benin. ¿Alguien lo sintió? Ayer, en la mañana, a las 10, 11 de la mañana, por ahí lea las noticias y va a encontrar. Fue muy leve. Nomás me hizo así el sillón, mire. Así nada más. Y cuando yo hice así, mi esposa grita, ¿qué fue eso? Y hasta el ser mi nieto sale, ¿qué es eso? ¿Qué fue? El Señor mueve tantito para despertarnos, para recordarnos que Él tiene todo poder. ¿Dicen amén? Y desde el viento un terremoto, dice, pero también Jehová no estaba en el terremoto. Y Elías está atento. Bueno, no estabas aquí en el viento, no estás aquí en el terremoto. Y luego, tras el terremoto, oiga, pasa un fuego tremendo. No me lo puedo ni imaginar. A veces trato de imaginarme con los lanzafuegos que traen los bomberos, ¿verdad? Si no saben, los bomberos traen lanzallamas. A veces los grandes incendios incendian otra línea, pero que lleve la lumbre para otro lado. ¿Cuántos sabían eso? No, poquitos. Bueno, yo lo acabo de aprender hace unos cuantos años. Eso es lo que hace. Pero el fuego que está mirando Elías es un fuego tremendo. Y dice la Escritura que el Señor le aclara, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero tras el fuego, dice, de pronto vino la calma, todo tranquilo, y se oyó un silbo suave. Suave, yo no me lo puedo imaginar. Tal vez el silbo de un pajarito, un censontle, que tantos sonidos hacen a la vez. Un silbo suave, pero además aclara, delicado. Es algo que te inspira paz, es algo que te cautiva. Y así se lo deja. Así se lo deja a Elías. En ese momento, él entendió. Y con la misma capa o la ropa que traía, imagínense, ¿cómo es que él dice, he visto a Dios? Y se cubre, agarra la capa y todo. Porque él sabe que quien ve a Dios muere. Pero él se cubre. En el verso 13 dice, cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez la voz, dicen amén. Tu nombre, ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, Dios tratando de enseñarnos que no es exactamente que va a ser la misma repetición. Elías había vivido la victoria contra los Baales, el estruendo de Dios, el fuego, la destrucción, los altares los consumió de los Baales, y quedó claro quién es Jehová. Pero lo que el Señor le mandó y le enseñó es que no es siempre así. Él es soberano y Él se mueve como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Dicen amén? Hermanos, Él opera más de lo que pedimos o entendemos. Es muy importante no tener una expectativa que Dios va a actuar de un mismo patrón. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo aprendió Elías y por eso entendió en el silbo suave, en ese silbo apacible, allí estaba el Señor. ¿Por qué cubrió su rostro con su manto? Bueno, usted siga leyendo y se va a gozar. Y es cuando en ese punto el Señor le dice, vuélvete por tu camino. Dios lo llevó 40 días, 40 noches para llevarlo allí. Escúchame bien, para darle instrucciones, para mostrarle una enseñanza
que tal vez él traía el patrón de victoria, de guerra. No estoy en contra, pero por ejemplo, sobre todo el pastor en Cuba siempre le está diciendo a los niños un grito de victoria y gritan los niños. Lo va a oír en uno de los videos, un grito de guerra y hacen un grito diferente. Pero lo que el Señor le está enseñando a a Elías, que no es un patrón, que Él es soberano y Él va a obrar. Lo importante, hay que estar quietos para oír su voz. ¿Por qué lo llevó 40 días, 40 noches allá a una cueva para estar a solas con Él? María no tuvo que ir a una cueva. En cuanto entró Jesús, ella sabía que era el Hijo de Dios y fue a sus pies, se sentó. Tenemos que aprender a aprovechar la oportunidad de donde vayamos, donde Él nos lleve, pero estar a solas con Dios. Tarde o temprano tendrás que vivir un momento donde tienes que reconocer la voz de Dios, aunque sea una miseria la que estés pasando. A veces no lo entendemos. Tal vez suene disco rayado, pero lo tengo que repetir. La corte del día que sentenciaron a mi hijo, 25 años a vida. Me movió el piso a mí, a mi esposa, y no sé, a mi suegra se me puso muy malita. Salimos como autómatas de esa corte. Y empecé a hacer cuentas, empecé a platicar con personas que saben de leyes. Dijo, si bien tu hijo sale, va a salir de 50 a 60 años. Dije, Señor, ¿tendré vida para entonces? Eso te sacude. Pero lo que no sacudió es el día que me salvó. La convicción de que yo le dije, te voy a servir. Y que me entregué a los 18 años. Eso me mantiene y me mantuvo. 20 años no vimos a mi hijo en casa. Lo visitamos. Solo para darte una idea, para que entiendas la frustración. Los primeros años lo tenían en Corcoran. La primera prisión fue hasta la Bahía del Pelícano. No me acuerdo cómo se llama esa prisión que es de muerte. Y allí no lo pudimos ni visitar. Lo movieron a Corcoran, más cerca, a 7, 6 horas de aquí. Imagínate llegar con mi esposa, salir corriendo, manejando, una noche antes, llegar amaneciendo para entrar a verlo. Y llegamos, firmamos los papeles y entramos y nos dicen, están laqueados, no los pueden ver. Pueden ver a su hijo por el vidrio nada más. Se te mueve el piso, hermanos. Se te mueve. Después lo trajeron más cerca, hasta que finalmente lo dejaron aquí cerca de Phoenix, de Blight. Y aquí duró ya más años. Y aquí lo visitábamos un tiempo mi suegra, otro tiempo mi esposa, otro tiempo mis hijos, mis cuñadas, para que él tuviera visitas más cerca. Pero no dejaba de ser un martirio. Y se fueron 20 años. Pero no se fueron los 60, porque seguimos creyendo que Dios nos escuchaba y que su voz está allí, no importa lo que estemos pasando, si creemos, si conocemos. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sabía lo que la Escritura ha leído, los que confían en Él no serán avergonzados. Y llegó el día que salió mi hijo, gloria a su nombre. Y no como ellos dijeron, como Dios que escucha. Él es el abogado, no pierde un caso. Hoy mi hijo tiene ya viviendo con nosotros ya más de 5 años, yo creo. Es mi mano derecha, trabajamos juntos. ¿Por qué? Por esperar en Él. Por esperar en Él. Entonces, te estoy mostrando con la Escritura que no somos diferentes a Elías. La Biblia dice era semejante a nosotros, pero confiaba en el Señor, conocía la voz de Dios. Y oró para que no lloviera, y después oró para que lloviera. Y oró y se detuvo el sol. ¿Cuántos dicen amén? La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Sí, pero orando ¿a quién? Orando a la voz que conoces. Esa es la diferencia.
¿qué haces aquí, Elías? La pregunta. Yo espero que el Espíritu Santo te hable a ti y a mí esta tarde y te diga, ¿qué haces aquí? Significa que no estamos donde deberíamos estar. Elías no estaba donde debería estar. Había huido, sí, se fue a buscar de Dios, sí. Estuvo con deseos de muerte, sí, pero fue a él. Pero nada justifica que dejó el ministerio abandonado. ¿Cuál es tu trabajo que Dios te ha dado? ¿Dónde te ha puesto? ¿Cuántas almas no se han salvado porque no han oído tu palabra, tu testimonio? ¿Cuántas personas no han venido al culto porque no les brindaste la puerta de tu auto para traerlos aquí? ¿Cuántos vagabundos no pudimos decirle, toma $1, Dios te bendiga, busca un lugar donde te hablen de Cristo? En vez de eso les dijimos, vago, ponte a trabajar, deja de andar pidiendo. Perdemos el camino, dice el amén. ¿Dónde estás tú? Escuche, cuando desobedecemos, no sabemos dónde andamos. Voy a terminar con esto y ponga mucha atención. El Señor Adán y Eva en el huerto de Edén les dio instrucción, de este árbol no comerás, de todo lo demás sí. Pero vino una voz extraña que no era la de Dios. El maligno va a usar lo que sea, usó a la serpiente, pero pudiera haber usado cualquier otro animal. Y la voz extraña vino y le dice a Eva, con que Dios ha dicho que morirás, ¿no? No, hombre, no es cierto, tú no morirás, al contrario, serás como Él. Voz extraña, este es lo contrario de lo que estamos hablando. Hay voces extrañas que han influido en ti, en mí, y esa influencia de esa voz y tu decisión propia se hizo en una mezcla, y por eso muchas veces terminamos donde terminamos, fuera de lugar. ¿Dónde estás, Elías? La misma pregunta que le dijo el Señor a Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Es que cuando desobedecemos no sabemos dónde andamos. Pero queda claro que nos sentimos desnudos y muy bien acertado, porque ante los ojos de Dios nada está oculto. Nos conoce perfectamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que después de que Elías cubrió el rostro y entendió el mensaje, que él no va a estar todo el tiempo en un estruendo, él no va a estar, y con mucho respeto, hermanos de la alabanza, yo me gozo y todo, pero no siempre la alabanza va a producir algo en la gente. Es la alabanza que vives diario, la que vivimos diario, dice el amén. Hay gente que viene en los cultos, mientras que uno nos gozamos, salimos olorosos, victoriosos, pasamos al altar con una libertad tremenda, derramamos lágrimas, salimos. Hay otros que como entraron, salieron. Se sienten huecos, se sienten vacíos. Necesitan volver a reconocer la voz de Dios. Y reconocer la voz de Dios es obedecer esa voz. Y cuando lo obedecemos, entonces hay bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 46, 10. Es un salmo que toma el tema de que el amparo y la fortaleza es de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oír su voz es detener el bullicio, es detener un poco nuestra actividad exagerada, porque si empezamos por la casa, nunca se acaba el trabajo de casa. Si se trata de visitas que van y vienen, tampoco lo podemos detener. Y si no sabemos decir no, eso se pierde. El mundo está así, en un bullicio tremendo. En el nombre del Señor te digo, copiamos a María. Deja que el mundo de Marta gire y que las cosas te mantengan perturbado y afanoso al que está queriendo hacer y solucionar todo. Tomemos la actitud de María, hay que ir a los pies de Jesús.
Y aunque suene un poco atrevido, que rueda el mundo, necesito oír la voz de Dios. Y eso es lo que trae bendición. ¿Tú sabes cuántas personas no vienen al culto porque trabajan los domingos? Y no me refiero al que por horarios y por necesidad lo tiene que hacer. Me refiero al que tiene la libertad de venir el domingo, pero decide, no, ahora no hay en la compañía, pero ahora me voy al Swap Meet. La risita dijo amén. ¿Ah? Buscamos qué hacer. Mira, hermano, detengámonos. Este año es un año de mucho trabajo para el pueblo de Dios. Pero necesitamos hacer esa agenda, dicen amén. Despújate de cosas que no te han dado resultado. Prueba al Señor, siéntate a sus pies, oye su voz. ¿Cómo me siento a los pies de Jesús hoy? Sencillo, acércate a una casa de Dios. Y no te estoy diciendo meramente esta. Hay tantas congregaciones en todo el sur de California. Ve a donde te hablen de Cristo, siéntate, escoge, dedica el tiempo, dedica el domingo, aunque sea, y busca del Señor. Siéntate en casa a hablar con tus hijos. Háblales, compárteles si te dan la oportunidad, porque tampoco es a fuerzas. Haz tiempo. Y yo te digo esto porque lo dice su palabra. Él honra a los que le honran. Y tú vas a ver esa honra de Dios. Vas a ver cambiados. Primero que nada tu vida, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa y aún de toda tu familia. Porque Dios bendiga a los que hasta por teléfono están ministrando a su familia. Aprovecho en este espacio para decir, oren por nuestra hermana Esmeralda, que la extrañamos aquí. Mi hermana Esmeralda está haciendo un trabajo de la palabra. Dios la ha inquietado por años, no la conozco de ayer ni de antes, la conozco de muchos años. Dios le ha dado un corazón para alcanzar almas. Y hoy está en un tiempo. Ella no hace ruido, pero Dios la inquieta. Y está muy lejos de aquí, por unos días. Oremos que el Señor la traiga con bien, dicen amén. Y que honre lo que está haciendo. Y voy a decir con mucho respeto esto. La hermana es viuda. Su esposo y ella asistían aquí en la capilla. Él falleció en un accidente. Y con viuda y levantando sus dos hijos, nunca ha dejado de primero oír la voz del Señor y hacer lo que tiene que hacer. Perfecta, para nada. Nadie somos perfectos. ¿Alguien se pone de pie aquí diciendo yo soy perfecto? Nadie me da. Pero oremos por ella, ¿dicen amén? Los que tienen número pueden darle una llamadita si es que les dio el número. Si no, entonces no digan nada. Solo oren. Después de esta lección, le voy a preguntar al Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Lo primero que le preguntó al principio. Y le quiere repetir o le repite lo mismo. He sentido un celo por ti, un vivo celo por ti, por Jehová. Tus altares destruidos, tus siervos muertos, solo yo he quedado. Como se sentía como la última Coca-Cola, ¿verdad? El Señor le aclaró que no había ni por qué tocar el punto. Ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Escuché bien, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor le está dando vacaciones a Elías. No lo está desechando. Lo que el Señor está consciente es que ya sirvió bastante tiempo. Y el Señor está preparando un Eliseo en lugar de él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En toda esta narración que vas a leer en casa, en este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19, vas a encontrar que para nada el Señor contestó el deseo de que se quería morir. Solo Él estaba mostrando la lección, que conociera su voz
y que Él se manifestaría en cualquier situación, pero que habría momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles, hermanos? ¿Verdad que sí? Aférrese al Señor, abrace al Señor. Yo alabo a Dios por jóvenes que Dios está levantando en este tiempo y que están pasando por situaciones difíciles, pruebas, invitaciones, tentaciones, ofertas, dinero fácil y nómbrele todo lo demás, pero se están manteniendo en el Señor. Así que oremos por ellos, dice el amén, y que el Señor nos siga ayudando a nosotros para ser esos mentores espirituales. Voy a dar unas escrituras y con esto vamos a terminar, unas escrituras para que lea usted en casa, que tiene que ver con buscar la voz del Señor en diferentes maneras. No hay un patrón, ya lo dije, te habla cuando lees la Biblia, te habla cuando estás orando, te puede hablar en sueños. ¿Y cómo es que podemos buscar y conocer esa voz? Bueno, Salmo 55, verso 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él y oirá mi voz. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? Ahora con nuestra voz, a la voz que conocemos. ¿Dicen amén? Les decía yo hace un momento, la alabanza del comportamiento donde quiera que estemos. Pero realmente una de las más grandes bendiciones que tenemos es orar siempre sin cesar. Suena como que no es, funciona. Puedes estar trabajando, haciendo, viajando y estás... ¿Quién te detiene de orar? ¿Dicen amén? Orar sin cesar no es una exageración, se puede. David lo dice de otro modo, en tu ley meditaré de día y de noche. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sabemos que estamos hablándole al Señor y ahora le estamos diciendo, oirás mi voz. ¿Qué quiere decir? Señor, vas a oír que te estoy hablando, te estoy pidiendo, me estoy quejando contigo. Y va a ser de mañana. Es decir, que lo primero que voy a hacer cada mañana, te voy a hablar, Señor. ¿Sabe qué es lo que hacemos con eso? Que estamos dirigiéndonos a esa voz que conocemos. Y luego esperaremos. Porque también hay algunos hermanos que somos medio desesperados, ¿verdad? Pedimos algo al Señor y lo queremos ya como microondas, ¿verdad? El Señor dice, bienaventurados los que esperan en el Señor. Calladamente, dice el amén. Y eso es glorioso. Salmo 4:8, muy conocido, pero mal interpretado en algunos casos. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Algunos ingratos le han cambiado, me haces dormir confiado. No, dice, me haces vivir confiado. Es que vivir confiado en el Señor cubre las 24 horas, ¿dicen amén? Y si nos dormimos, pues entonces ya saben lo que dice el verso de afuera popular, camarón que se duerme. Mire, ese texto sí se lo sabían. Hermanos, ¿cuántos estamos decididos a seguir buscando la voz del Señor? Si Dios presta la vida, el próximo domingo estaremos hablando de otros hombres en situaciones difíciles. Y aunque usted le caiga de extraño, escuche esto. Hombres que aún caídos en pecado, en vez de seguir por el camino del infierno, así en su condición, buscaron mejor a Dios. Reconocieron su condición. Y solo le doy uno para que lo lea en casa. Salmo 40. Un hombre consciente de su error y de lo lodazal en que vivía, pero sabía que no podía ir a nadie
reconocía, me equivoqué, perdón, pero resignadamente, pacientemente, espero en ti, Señor. En la voz, en la única que tiene respuesta. ¿Dicen amén? Porque Dios es misericordioso. El Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El diablo quiere poner a la gente en la mente, sobre todo en la mente, vergüenza por lo que hiciste. Mira, culpa, tú eres culpable. Y ahí los trae y andan heridos. Vamos a hablar de esto en los días siguientes. Yo quiero decirte que el Señor viene a mejorar esta mentalidad y a poner la mente de Cristo y a levantarte para ir adelante. Y el pasado atrás quedó y proseguir a un blanco que Dios tiene y un llamamiento para nosotros. Póngase de pie, por favor. Si hubiera alguien que el Espíritu Santo, su palabra, ha tocado alguna parte de tu entendimiento, yo te invito a que pasemos a este altar. No te dé pena. Ya sabes que tan pronto pases al altar, alguien más va a orar contigo. Los hermanos te van a ayudar. Mientras los que más estamos aquí cantando el mismo coro de hace 8 días, renuévame, dice la mía, renuévame. Así que si alguien va a venir al altar, acompáñenlo por favor. Si hace tiempo que te cuesta venir al altar, también aquí se oye la voz del Señor. Ven a buscarla. ¿Dicen amén?